esta reunión. Buenas tardes a todos. Bueno, gracias por estar presentes en un número tan grande. Así que, bueno, le vamos a presentar un webinar sobre la economía social y solidaria como respuesta a la pandemia. Me imagino que han visto todo el programa. Vamos a empezar con unas palabras de apertura con Milder Villegas, que es el presidente de INES. Luego, Mario Rodríguez nos presentará la economía solidaria en América Latina. Luego seguimos con Juan Fernando Álvarez Rodríguez con el nuevo rol de la economía solidaria en el contexto de América Latina. Y terminamos con Carmen Marcuello con la economía social y solidaria como respuesta a la pandemia. Y luego Milder va a hacer una conclusión y de ahí terminamos con el periodo de preguntas, que en ese momento también les invito a escribir sus preguntas en el chat si tienen algunas. Y también les agradecería si pueden apagar su micrófono para evitar tener una mezcla de sonidos. Entonces, empezamos con Milder. Gracias, Paulina, como dicen en castellano. Estoy muy contento de ver, bueno, veo más de 50 personas, pero hay como 135, 136 personas inscritas en este panel. Cuando vi la lista de personas que estaban inscritas, la mayoría de países de América Latina están representados, entonces ha sido una buena aceptación de este panel. Dentro de los inscritos, como ustedes han podido percatar algunas personas, hay los miembros de INAIS de América Latina, vemos la red Catálisis de Honduras, pero que cubre toda la América Central, que es una red sobre todo en microfinancias. Vemos gente de la red FASCO de Guatemala. Dentro de los inscritos había gente de Bancoví de El Salvador, no se ha visto con el nombre, bueno, más de 50, entonces es difícil ver todos los nombres. Representantes de Sembrar Sartagüí de Bolivia. Hay 2 inscritos miembros de Perú, que son la cooperativa Fortalecer y Café Perú. El señor Héctor Farro de Fortalecer está presente ya. Así como también el digno representante de la CIDE, su director general, una organización que implicada financieramente y técnicamente en muchos países del mundo, pero sobre todo en América Latina. Como decía Paulina, soy Milder Villegas, soy de origen peruano. Llevo más de 30 años trabajando en la economía social y solidaria y microcrédito. Soy el director general del Fondo Filacción, aquí en Quebec, un fondo de desarrollo que trabaja exclusivamente dando préstamos a empresas, sobre todo economía social, aquí en Quebec. Administramos fondos en Quebec, que sea el turismo de inclusión financiera, en asociación con entes del gobierno de Quebec. Y también hacemos transferencia de conocimientos con algunos países. En los últimos 10 años he tenido el honor y la satisfacción de visitar unos 30 países, tanto en África, Asia, América Latina y Europa, pero sobre todo gente de países de América Latina, dando charlas, conferencias y haciendo intercambios sobre la economía social y solidaria. Igualmente, mi organización Filacción nos hemos implicado en la creación de fondos, en la gestión y desarrollo de esas herramientas tecnológicas para organizaciones de la economía social y de microcrédito. Uno de los proyectos que nos hemos implicado es la puesta en marcha de un fondo de $50 millones para la agricultura familiar formada por 6 cooperativas en la Amazonía peruana. Filacción es miembro de INAICE o INES, como le llamamos más común, que son 30 organizaciones que están en todo el mundo, sobre todo América Latina, pero que representan más de 1.500 organizaciones, que son fondos y bancos de desarrollo, cooperativas de ahorro y crédito, organizaciones de apoyo a la economía social o redes de microcrédito. INAICE es un lugar de intercambio de conocimientos,
un lugar en el cual se fomenta la cooperación internacional entre los inversionistas de la economía social, que sea norte, sur, este, oeste o mismo sur-sur. Es un lugar de centro de recursos para todas las organizaciones y personas interesadas en las finanzas sociales y solidarias. Y desde luego INAISA brinda un respaldo para montar o coordinar proyectos comunes, como grupos de trabajo también que están esos miembros. Seguro Pauline les va a hablar luego, pero quiero decirles que si quieren ser miembros, desde luego INAISA siempre está dispuesto a aceptar nuevos miembros. Después del webinario, Pauline les enviará alguna información de cómo volverse miembro. Relacionado con el COVID, nos ha afectado a todos, que sea de una manera u otra. Me parece en casi todos los países las fronteras han sido cerradas, algunas están volviendo a abrir. Negocios de ciertos tipos de negocios han sido cerrados. Estamos mucha la gente, bueno, sobre todo aquí en Quebec, en mi equipo, estamos haciendo trabajo a distancia. Y mismo para algunas organizaciones su producción ha sido parada. Y desde luego lo más fatal, muchas personas enfermas y también muchos muertos. A las organizaciones de ahí se les ha impactado como a todo el mundo. Como organizaciones que dan crédito, se ha aplazado los pagos, se ha escalonado los pagos y en algunos casos se ha reducido la tasa de interés. Las necesidades de crédito de desarrollo han disminuido, es lo que veo entre otros en mi organización, pero los pedidos de crédito para salvar las empresas han aumentado. Algunos miembros de INAIS hemos visto que han cambiado el tipo de operaciones teniendo en cuenta la pandemia y para algunos, porque también para algunos es un gran momento de oportunidades de negocios, sea acelerando programas tecnológicos o de infraestructura o poniendo en marcha de nuevas plantas de producción. O sea, es un momento que ha dado oportunidades, al menos para algunos miembros. Pero en general, todo esto ha tenido como consecuencia, sobre todo para la mayoría de las organizaciones, baja de ingresos, aumentación de la mora o de pérdidas que ponen en riesgo las organizaciones, que ponen en riesgo los hogares y la economía de regiones y países. Hoy tenemos, parece, un buen panel. La señora Marcuello y Juan Fernández Álvarez, que tuve la oportunidad de encontrarlos en la creación de CIRIEC al finales de 2018 en México, la creación de CIRIEC México. Y también Mario Radrigán de Chile, que en los últimos años nos hemos visto en 3, 4 oportunidades en Chile, tratando siempre de ver de qué manera podemos trabajar y haciendo intercambios entre las diferentes organizaciones de aquí de Quebec y de Chile. Por mí, te doy la palabra, les deseo la bienvenida como presidente de INAISE. Espero que tengamos, estoy seguro que vamos a tener un buen taller, un buen webinar. Pauline. Sí, bueno, perdón. Nuestro primer panelista es Mario Radrigán, que es profesor asociado a la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago de Chile y es además el director del Centro Internacional de Economía Social y Cooperativa, el CIESCOOP, de la Universidad de Santiago de Chile. Bueno, tiene una experiencia ha trabajado como jefe de la División de Asociatividad en Economía Social del Ministerio de Economía y como directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Cooperativas de Chile y además directora ejecutiva del Foro Cooperativo en Chile también. Así que, Mario, ahora. Muy bien, muy buenas tardes para todos y todas. Buenas noches también para quienes nos acompañan desde Europa. Muy agradecido de la invitación de INAISE, en la persona de Milder Villegas y también de Pauline, con quien hemos estado intercambiando en estas últimas semanas para ver la organización de este evento. También muy contento de compartir el espacio
como expositor junto con Juan Fernando Álvarez y Carmen Marcuello, que nos conocemos ya hace algunos años. Y a mí me han pedido que dé un enfoque sobre la economía solidaria en América Latina. Y vamos a mirar algunas láminas que están aquí en la presentación para dar cuenta del concepto de economía social y solidaria y también lo que son la cuantificación de su realidad en el contexto mundial y específicamente América Latina, aunque ahí siempre tenemos un gran dolor de cabeza, y a ver si nos da el tiempo para ver algunos temas de desafío genéricos, digamos, para el desarrollo de este sector en nuestra región. La lámina siguiente, por favor. La siguiente. Muy rápido, simplemente decir que cuando hablamos de economía social y solidaria estamos haciendo referencia a un tercer sector de la economía que va en paralelo y en algunos casos también se complementa con el sector de economía pública y el sector de economía privada de carácter capitalista o este segundo sector. Habitualmente las discusiones públicas en nuestros países están marcadas por un sello dicotómico, blanco-negro, más Estado o más mercado. Afortunadamente, quienes trabajamos, colaboramos, promovemos el modelo de economía social y solidaria, sabemos que existe un tercer sector de la economía que le denominamos en genérico este sector de la economía social y solidaria. La próxima, por favor. Yo no quiero entrar en los detalles, digamos, conceptuales, teóricos más de profundo, pero simplemente comentar que en términos tradicionales, cuando hablamos de economía social y solidaria, también hay nombres alternativos, conceptos que dan cuenta o tratan de dar cuenta de una misma realidad. Estos son conceptos de manera tradicional, los que se proyectan hoy día aquí en el seminario. Hablamos de economía social, economía solidaria, tercer sector, sector no lucrativo, economía de interés general. Algunos de estos conceptos tienen décadas, como tercer sector. Economía social ya va a cumplir desde la primera vez que se acuña aproximadamente 170 años, desde la primera vez que se ocupa. Pero en los últimos años, sobre todo en los últimos 15 años, han aparecido nuevos conceptos, nuevas etiquetas, nuevas definiciones que entran, por decirlo así, a jugar en un escenario donde la población del mundo y de nuestros países busca maneras alternativas de promover el desarrollo económico-social. La próxima, por favor. Entonces empezamos a escuchar nuevos conceptos, algunos de ellos muy recientes. Hablamos ahora de economía circular, economía colaborativa, cuarto sector, empresas híbridas, economía naranja, empresas B, empresa social, emprendimiento social. Se suma también a veces el concepto de innovación social. Todas referencias que están hoy día en desarrollo, bulliendo y tratando de ocupar un campo de acción que buscan todas ellas formas innovadoras, algunas formas actualizadas de la economía social y solidaria clásica para resolver los problemas de la sociedad. Todo esto hoy día está, por decirlo así, fluyendo. Todos estos conceptos están deambulando y dando cuenta de la necesidad de la gente, de los países, de los territorios, de buscar la solución de sus problemas de una forma autogestionaria, de una forma creativa, innovadora, pero que tenga un sello en la equidad y en la inclusión social. La próxima, por favor. Y todo esto también no es una foto, sino que es un tren que va en movimiento. Muchas veces los conceptos más clásicos sobre la economía social y solidaria dicen, bueno, ¿qué estamos hablando en concreto cuando hablamos de economía social y solidaria?
A nivel general, a nivel mundial, hay ciertos acuerdos que hacen referencia a un tipo particular de organizaciones, como los sindicatos, organizaciones comunitarias, asociaciones, fundaciones, corporaciones privadas sin ánimo de lucro, sociedades mutuales, cooperativas. En nuestro país, particularmente en Chile, comunidades y asociaciones indígenas. Es un campo muy diverso, muy variado, de multiplicidad de actores, que hoy día efectivamente están en nuestros países. La próxima, por favor. Y bueno, vamos a ver rápidamente, hay un acuerdo a nivel internacional, proviene esto de un debate en los actores de la economía social europea de la segunda mitad de la década de los 80 del siglo pasado, y hubo ahí un debate que tomó varios años y dijeron, bueno, estos son los criterios identitarios de la economía social, de este tercer sector, de esta economía social y solidaria. Lo que no significa que esto no esté en cuestión, en debate, en perfeccionamiento permanente. El primero de ellos, la próxima, por favor, es la primacía del ser humano y del objeto social de las organizaciones por sobre el capital. Y aquí hay un sello identitario muy fuerte, muy importante, que dice, bueno, todas las organizaciones requieren recursos para su desarrollo, para promover la provisión de bienes y servicios a sus asociados y también a la comunidad. Pero esos recursos, en cuanto sea dinero, es un instrumento, es un medio y no es el fin. Y por lo tanto, la finalidad y el objeto de este tipo de organizaciones es aquella que va orientada a satisfacer las necesidades de las personas. Y el capital, el dinero, los recursos, las infraestructuras, las instituciones mismas, son un medio para cumplir este fin, y eso nos diferencia claramente del sector privado de carácter mercantil. La próxima, por favor. También otro criterio muy importante es, en la mayor parte de los casos, aunque esto también tiene sus variaciones, existe un sistema de adhesión voluntaria y abierta y un control democrático por parte de los socios gestores de este tipo de empresas y organizaciones. Se trabaja en el marco del criterio de una persona, un voto, independiente de quién sea. Es el criterio tal como nosotros hoy día estamos habituados a hablar de democracia en el ámbito político y en la participación política, en la vida de nuestros países y nuestras sociedades. Aquí se ejerce la democracia económica. Esto tiene sus bemoles, tiene sus flexibilidades, pero es un sello también identitario muy fuerte. La próxima, por favor. Hay una conjunción de los intereses de los miembros, los usuarios y el interés general. Este tipo de organizaciones, en muchas de ellas, los clientes de las organizaciones son simultáneamente sus dueños. Y muchas veces los bienes o servicios que provocan, que generan y que otorgan a sus socios o a terceros en las comunidades donde se desarrollan, también tienen muchas veces el sello de ser bienes públicos, bienes comunes. Ahí no sé qué habrá pasado porque a lo menos yo dejé de ver la presentación. Puedo más o menos seguir de memoria, pero ahí está. Ahora seguimos. La próxima, por favor. Se ejerce el principio de solidaridad y responsabilidad. La ayuda mutua es central y la expresión de la solidaridad no es la caridad, sino que es el sinónimo de ayuda mutua. La próxima. Son organizaciones independientes en su gestión de los poderes públicos y de cualquier otra injerencia. Son controladas por sus miembros y generan un principio de autonomía. Y lo último, la próxima, por favor, es que una parte de ellas puede reinvertir sus excedentes, sus remanentes en el fin propio, y en el caso de aquellas organizaciones como muchas veces son las mutuales y las cooperativas, pueden ser distribuidos entre sus socios
como una devolución de la finalidad económica por las cuales ellos han participado en la creación y en el funcionamiento de estas organizaciones. Ahora, la siguiente, vamos a ir un poco más rápido, básicamente porque a mí lo que me interesa señalar aquí, que este sector de la economía social y solidaria es muy potente, es muy extendido, es muy diverso. Si vemos la siguiente lámina, solo en el ámbito de cooperativas y mutuales, hoy día hay 1.600 millones de socios en todo el planeta y casi 2.700.000 empresas son cooperativas y mutuales. Más de la mitad de la población del planeta recibe bienes o servicios que son provistos por las organizaciones cooperativas y mutuales. Solo 2 de los actores de la economía social y solidaria. Y por lo tanto, esto no es despreciable, no es marginal, sino que está presente en el día a día de cientos de millones de personas en todo el planeta. La siguiente, por favor. Vamos a ir a 2 o 3 más adelante, donde vemos la realidad de América Latina. Más adelante. Aquí, esta, por favor. Uno de los problemas que tenemos en América Latina, muy serio, y lo hemos conversado siempre con todos los actores, más de alguna ocasión con Juan Fernando y con Carmen, las estadísticas no son buenas. Esto es un estudio que se hizo liderado por el Instituto de Economía Social de la Universidad de Valencia, el año 2011. Nos costó muchísimo reunir la información, pero aquí tenemos el dato del total de organizaciones por tipo de rubro en 17 países. Me dice aquí Paulín que en 5 minutos más me va a sacar del aire. Ya estoy terminando, no sé, no hay que, no, ya estoy suficientemente nervioso. Pero vemos que tenemos aquí alrededor, solamente en 17 países de América Latina, de más de 700.000 organizaciones de la economía social, solamente contemplando cooperativas mutuales, asociaciones y otras organizaciones. Los registros públicos son relativamente escasos, a veces son obsoletos y muchas veces cuesta comparar de un país a otro. Pero si vemos lo siguiente, la siguiente lámina, vemos los mismos datos. Ahí están las 726.000 organizaciones de estos 4, solamente contemplando estos 4 tipos de entidades de la Unión Social y Solidaria, pero llevamos a que hay cerca de 50 millones de socios en América Latina, al menos contemplando estos 17 países. Y por lo tanto tenemos que hacernos la idea de que esto es algo que crece, que fluye, que funciona y que presta enorme cantidad de servicios y de resolución de problemas a los distintos países, habitantes, territorios de nuestro continente, y que está creciendo y que está buscando nuevos caminos, está intentando innovar para responder constantemente a los nuevos desafíos que van presentando nuestros países y en muchos casos también el planeta completo. Y para terminar, rápidamente, simplemente algunas ideas sobre desafíos de futuro para el sector cooperativo, el sector de economía social y solidaria. Un tema de superar la invisibilidad. A pesar de estos números que yo les acabo de comentar, a pesar de innumerables casos de éxito en términos del funcionamiento y de los resultados de estas empresas y organizaciones, muchas veces para los tomadores de decisión, para las autoridades políticas, para los gobernantes, para los parlamentarios, esto es invisible. Por lo tanto, ahí hay un desafío muy importante y que va en la línea de este mismo evento, de difundir la realidad y los resultados. La siguiente, por favor. También existen muchas asimetrías
sobre todo normativas, en distintos países. Durante años, en un país como Argentina no podían haber cooperativas de ahorro y crédito, por ley. Había una ley que prohibía que pudieran existir cooperativas de ahorro y crédito. En Chile no pueden haber bancos en formato de una empresa de economía social y cooperativa. Por lo tanto, los marcos normativos también tienen que ser actualizados, perfeccionados. La siguiente, por favor. Poner siempre el acento en mejorar las capacidades de los gestores, de los socios, los profesionales, los técnicos y los directivos. Este viejo principio del sector cooperativo desde la primera cooperativa en 1844 de la educación cooperativa es muy certera, es muy potente. Para ser efectivamente exitosos y ser capaces de gestionar de manera autogestionada un emprendimiento de la economía social, quienes la llevan adelante, quienes la fundan, la promueven, la desarrollan y gozan de sus beneficios tienen que estar preparados para ello. La próxima. También tenemos que ser muy, muy innovadores y también muy creativos para promover procesos de intercooperación, de intercolaboración entre las distintas ramas y familias de la economía social. Incluso entre los distintos conceptos. Nos hacemos cada vez más fuertes si somos capaces de colaborar entre las distintas organizaciones de la economía social y promover de manera activa los procesos de integración y colaboración. La próxima. Y también aquí algo que tiene que ver directamente con el organizador. El tema de acceso a servicios financieros siempre es un dolor de cabeza para las organizaciones de la economía social. Siempre es difícil acceder a servicios financieros para cualquier emprendimiento, especialmente cuando estos son pequeños, microemprendimientos, medianos, que no tienen una capacidad económica de sus propietarios o gestores. Pero para las empresas y organizaciones de economía social esto es más duro. Por lo tanto, el rol que cumple INAICE, cada uno de sus socios, en los distintos países donde está presente, es muy potente y esto tiene que adquirir y fortalecerse en un esquema global de trabajo, como hoy día circula el capital privado. Tenemos que ser innovadores en esto. Y las últimas dos, y ya termino, ahora sí, es que tenemos que mirar nuevas maneras de hacer las cosas. Hay que ser innovadores y tenemos que ser capaces de innovar en una perspectiva global de internalización a nivel planetario, sin perder las raíces que están en los territorios de nuestras propias organizaciones de economía social en todos los países. Y la otra, poner mucho énfasis en cómo nos vinculamos los actores, los promotores de la economía social y solidaria con el mundo de la educación formal. Hay que aprender a colaborar, esto hay que enseñarlo, tiene que estar en los planes de estudio, tiene que estar en las escuelas, tiene que estar en las universidades, en los centros de enseñanza. Y por lo tanto, eso hará que las personas estén sensibilizadas y también con mayor conocimiento cuando tengan que participar activamente en la gestión de sus propios emprendimientos. Muchas gracias y espero no haberme excedido en demasía en el tiempo. Bueno, muchas gracias, Mario. Está bien por el tiempo. Así que vamos a pasar ahora con Juan Fernando Álvarez Rodríguez, que es profesor en la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá y es además el presidente del Comité Científico de CIRIEC Colombia. Es el líder del grupo de investigación internacional de CIRIEC sobre organizaciones emergentes de la economía social. Como economista ha sido investigador en proyectos de la ONU, como FAO, la CAF, la UNSRID, y en temas relacionados con políticas públicas para el fomento de la economía social y solidaria. También ha desarrollado investigaciones para cooperativas de las Américas y EURICES,
sobre diagnósticos de la incidencia de la economía social y solidaria y de proyectos para fortalecer la gestión de organizaciones. Bueno, le escuchamos. Muchas gracias a la organización por esta invitación que agradezco mucho a esta INAICE. Y bueno, a mí me ha correspondido plantear algunos trazos sobre el rol de la economía solidaria en el contexto de América Latina. No creo que sea tan fácil, pero voy a tomarme de algo que ya ha planteado el colega Mario Radrigán. Adelante, por favor. En la siguiente diapositiva vamos a ver un poco lo que Mario viene viendo como enfoques, tratando de situarlo en un mapa mundi. Muchos títulos pareciera que, pero estos títulos tienen como contenido organizaciones que tienen particularidades históricas, culturales, e incluso particularidades organizacionales en los territorios donde se están desenvolviendo. Si vemos en la siguiente diapositiva, una de las principales preocupaciones, por ejemplo, de actores como Ángel Gurría, secretario general de la OSD, es tratar de medir la incidencia de este tipo de organizaciones. Nos dice que el crecimiento medido solo como producción y consumo cuesta caro y que es menester mirar, capturar todo lo que está moviéndose por debajo de la punta del iceberg. En la siguiente diapositiva vamos a ver eso como un iceberg. Estamos midiendo muchas de nuestras organizaciones por su capacidad de generar ingresos, empleos, número de asociados, pero ya está. Y con eso nos comparamos con otro tipo de organizaciones cuando la incidencia de estas organizaciones va mucho más allá de eso. Y nosotros hemos tratado de acercarnos, de medirnos y de ver las lógicas de lo que está por debajo de esa punta del iceberg en la economía solidaria latinoamericana. Por eso en la próxima diapositiva van a ver un primer intento donde hicimos algunos trabajos basados en redes, en sistemas de redes, para medir la relación entre el cumplimiento de los principios, por ejemplo, de una forma preponderante en toda Latinoamérica, como las cooperativas, con las metas de los objetivos de desarrollo sostenible. Y veíamos que en la medida en que las organizaciones cumplen sus principios, sí que aportan mucho más que preponderantemente al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Y esto es algo importantísimo. Es decir, cuando apoyamos a una empresa de economía solidaria, también hay una traducción de esto en agendas globales. Pero no es suficiente, esto es muy poquito todavía. En la siguiente diapositiva vamos a ver otra aproximación. Podríamos mirar cómo estas organizaciones tienen incidencia en las cuentas nacionales. Y los pedacitos de cuentas nacionales sectoriales hemos de denominarlos cuentas satélites. Cuando nos vamos a las cuentas de, por ejemplo, de un tipo de organización en un solo país de Latinoamérica, como Colombia, los economistas nos gusta mucho estudiar qué ocurre en periodos de decrecimiento económico. Si las organizaciones de economía solidaria son alternativas, en periodos de COVID, en periodos de decrecimiento, deberían demostrarlo en tanto mantenimiento de puestos de trabajo y sobre todo algunas variables que están por debajo de esa punta del iceberg. Una de las variables económicas que nos va dando algunas luces sobre eso es la variable de transferencias sociales en especie. Aquí tomamos un periodo de crecimiento, por ejemplo, de las cooperativas de trabajo asociado en Colombia, y nos hemos dado cuenta que pese a que las organizaciones en ese periodo se redujeron casi a la mitad, sin embargo, las transferencias sociales en especie que estas organizaciones generaban en la economía iban aumentando. Digamos que esas son algunas lecturas. Sabemos que no son suficientes para tratar de aproximarnos, reitero, a esa punta de abajo del iceberg. Eso lo podemos llevar en la siguiente diapositiva, tratamos de hacerlo, por ejemplo, a algunas matrices
para ver los aportes al crecimiento del Producto Interno Bruto de nuestras organizaciones frente a otras. Y nuevamente vuelve a aparecer la reiteración de estas organizaciones a actuar por el bien común. En la siguiente diapositiva tratamos de dar la mirada un poco contextualizando ese iceberg como si fuera un triángulo. En la punta de ese triángulo está el imaginario de que lo visible, lo jerarquizado, lo importante es la economía financiera especulativa. Esta ilustración la hemos tomado de Suriñás, un autor de Barcelona. Pero debajo de esa presunta economía visible y jerarquizada de lo financiero especulativo, sí que se están moviendo economías de economía solidaria, prácticas de economía del cuidado, prácticas de sostenibilidad ambiental, organizaciones que ponen énfasis en los mercados, no solo en iniciativas mercantiles, sino también no mercantiles. Y vamos a tratar de verlo en la siguiente diapositiva con alguna lectura preliminar de lo que pueden estar generando estas organizaciones. Cuando estudiamos la generación de aportes, los aportes que estas organizaciones generan, los beneficios que generan a la sociedad, mal podríamos hacer en medir a una organización solidaria igual que una empresa capitalista, porque solo el cuadrito azul al extremo izquierdo representa con lo que se compara. El beneficio contable está ahí en la punta del iceberg. Lo que hay debajo de esa punta del iceberg son todos estos demás valores. Por ejemplo, la diferencia entre lo que las personas, los asociados, pagan por acceder a unos bienes y servicios, o lo que tendrían que haber pagado en los mercados. Muchas veces en Latinoamérica nuestras organizaciones bajan los precios, pero esa baja de precio, que es una ganancia para cada uno de los asociados cuando toma un bien o servicio, no salen los estados financieros, no salen los estados de ganancias y pérdidas, pareciera inexistente. Y sí que tiene una incidencia. Como una incidencia muy importante tienen, por ejemplo, en la educación, en la salud de Argentina, o por ejemplo en las iniciativas comunitarias de Costa Rica, la distribución de fondos sociales que hacen las organizaciones antes de repartir sus excedentes. O lo que hemos visto en relación a la contribución explícita de estas organizaciones a los objetivos de desarrollo sostenible o a los aportes al bien común. Son productoras en algunos casos de bienes públicos no estatales, brindan servicios de educación, brindan servicios exequiales, brindan servicios de salud, y todo esto hace parte de un universo que está debajo de esa punta del iceberg y que no suele verse cuando estamos mirando estas organizaciones. En la siguiente diapositiva tratamos de reflexionar un poco sobre cómo estos asuntos pueden interpretarse cuando hablamos de organizaciones. Podríamos preguntarnos, por ejemplo, si la primera organización cooperativa financiera al bienestar al extremo izquierdo es mucho más eficiente que la Asociación de Productores Agroecológicos. Si medimos solo por los excedentes, y tomamos esto, por ejemplo, en millones de dólares, podríamos decir que la cooperativa financiera genera 12 millones de dólares, mientras que la Asociación de Productores Agroecológicos al extremo a la derecha solo genera 8 millones de dólares. Si el criterio es una diferenciación por cantidad de dinero producido, pareciera que la cooperativa financiera El Bienestar es más eficiente. Estos son datos reales, ojo, de organizaciones reales. Lo que han cambiado son los nombres. Sin embargo, la cooperativa financiera El Bienestar destruye valor social, destruye valor ambiental por menos 6 millones de dólares, mientras que la Asociación de Productores Agroecológicos, con esos 8 millones de dólares, también logra generar recursos liberados por sus asociados por 6 millones de dólares y unos beneficios transferidos por 4 más.
Y estos criterios son interesantes porque no suelen verse desde el punto de vista de los organismos que regulan a estas organizaciones. Me quedan unos 4 minutitos, así que vamos en la siguiente diapositiva a tratar de mirar qué estamos haciendo. Junto a la profesora Carmen Marcuello, quien lidera este proyecto, y no yo soy acompañante de ella, hemos pensado que es importante mirar cuáles organizaciones están generando iniciativas que producen muchísimo valor y que probablemente, como solo estamos midiendo las organizaciones por excedentes contables, quedan invisibles. Pero son organizaciones que son muy importantes más allá de las tradicionales cooperativas, empresas solidaristas en Costa Rica, o cajas populares en México, o fondos de empleados en Colombia, etc. Estamos viendo organizaciones que tienen prácticas, enfoques, que realizan una dinámica realmente generadora de valor. Monedas sociales, prosumidores, gente que está trabajando bajo enfoques de redes de cooperación, incubadoras de cooperativas tecnológicas populares. Hay decenas de títulos que hablan de contenidos. Y ahora sí volvemos a esa lámina inicial, que era que la economía, el concepto de economía solidaria es construido sobre realidades situacionales, y estas realidades no siempre están adaptándose o mitigando las fallas de mercado y de Estado. Incluso en muchas ocasiones, estas organizaciones están en disputa o están en resistencia frente a escenarios que claramente generan problemas para la supervivencia de estas organizaciones. Por eso cuando en Colombia se habla de economía solidaria o economía social y solidaria, y probablemente en Uruguay se habla de socioeconomía de la solidaridad o el enfoque de economía del trabajo con las excelentes investigaciones de Corallo y su grupo en Argentina, cada uno de estos títulos responde a un ejercicio político donde están en juego distintas iniciativas como preservación del patrimonio ancestral, construcción de identidad, empoderamiento cívico, etc. En la siguiente diapositiva nos vamos a encontrar con algunas de estas principales disputas. Disputas por asuntos políticos, cívicos, y Mario Radriguán claramente la establecía en algunos de los desafíos. Esta relación entre movimiento, sector, movimiento es muy complejo porque además hay muchísimas organizaciones, y coincido totalmente con él en que es un asunto por trabajar y resolver. Hay disputas por la posibilidad de que las personas puedan concurrir a los mercados sin ser asesinadas. El caso de abajo es el caso de la cooperativa de lecheros de Guatavita, donde niños con sus abuelos tuvieron que realizar todo un ejercicio político de empoderamiento económico, y hoy es una cooperativa que hace un queso que está muy bien, pero digamos que su primer eslabón era simplemente poder concurrir a mercados donde había mafias y donde no se dejaba un espacio para la autonomía y la autogestión. Por supuesto que hay disputas por escenarios ambientales. El mapa que está ahí es el mapa de Colombia, y lo que está señalado ahí son los sitios donde multinacionales están realizando ejercicios de extractivismos que atentan contra el patrimonio local, que atentan contra las organizaciones de economía solidaria, que atentan contra la sostenibilidad de estas organizaciones. Reitero, si medimos a estas empresas extractivistas por sus ingresos, son muy eficientes. Pero si somos más serios y las medimos por su capacidad al menos de compensar con sus ingresos los desastres que generan, realmente son empresas muy ineficientes. Y aquí hay disputas y hay resistencia. O como por ejemplo de nuestros hermanos de los Andes, de Ecuador, que han buscado entrar en... Bueno, nos quedan un par de diapositivas y solo un minutito más. En la siguiente diapositiva lo que vamos a encontrar son algunos de los retos que nos corresponde afrontar del COVID-19. Debilitamiento del estado de bienestar,
transferencia de pérdidas económicas a los contribuyentes, incremento, por supuesto, de dinero virtual y sustitución de dinero físico, profundización de la explotación laboral y extractivismo de combustibles fósiles, aumentos del control social, pérdida de libertades individuales, pero también hay otro lado de la moneda. Cada vez se van reduciendo los costos de producción a niveles que pondrán en cuestión el lucro. Cada vez hay más creciente incapacidad por parte de los estados para solventar los más sencillos problemas públicos. Cada vez va aumentando las organizaciones de economía social y solidaria en disputa y como mecanismo de transición hacia otra economía. Y sin duda hay cambios en el consumo y la producción que nos van indicando, nos van señalando de estas organizaciones cómo podemos llegar a desarrollar las transiciones que queremos fomentar. En la siguiente diapositiva lo que vamos a encontrar simplemente es un abordaje que estamos haciendo desde la Universidad Javeriana, entendiendo que las organizaciones se sitúan en contextos donde hay cooperación, hay conflicto y que necesariamente en todos los territorios deben haber distintos tipos de organizaciones. Nos entendemos en esos territorios y en esos territorios hablamos de organizaciones que ponen en el centro de su accionar no solo la satisfacción como en 1844 del hombre y sus necesidades, ya ahora hablamos de todos los seres vivos, de los asociados y sus grupos de interés. Y esto hace que no sea suficiente con un enfoque económico, con un enfoque administrativo o contable, sino que cuando hablamos de estas organizaciones requerimos múltiples abordajes disciplinares. En la siguiente diapositiva, lo que vamos a encontrar son algunas de estas prácticas que van contracorriente y que ahora en COVID se están pronunciando, profundizando. Organizaciones que mientras a las empresas de capital les inyectan capital, muchísimo capital de los contribuyentes para luego privatizarlo, estas organizaciones están actuando de la mano con la sociedad civil para fortalecer iniciativas ambientales, iniciativas socioeconómicas, iniciativas culturales, para fortalecer el desarrollo de bienestar en sus territorios. Y por supuesto que producen ganancias, pero reitero, no podemos medir las ganancias solo con el enfoque muy miope de que la ganancia es sinónimo de dinero. Es eso y mucho más. Finalmente, comentar, y me imagino que mi colega Carmen Marcuello hará una exposición mayor sobre eso, que nosotros pensamos en la siguiente diapositiva que las políticas de fomento para estas organizaciones deben mirarse desde un profundo contexto territorial. No creo que pueda haber una política unívoca para todos los territorios en Latinoamérica. Hay territorios de altísima vulnerabilidad cívica donde experiencias, por ejemplo, como una villa, un producto de la cooperación japonesa no funciona, porque ahí no se preserva ni siquiera la vida. Organizaciones como fundaciones, voluntariados, corporaciones son sustantivas. Hay otros territorios que ya han pasado procesos de posconflicto, donde es necesario organizar los territorios, retener y agregar valor, y hay otros territorios que están en proceso de consolidación cívica o ya están muy fuertes, donde prácticamente no habría que hacer sino fortalecer lo existente. Esto es fundamental para entender parte de esos retos. Y si esto es así, finalizo con la siguiente diapositiva, obviamente tendrá que haber una orientación territorial de las políticas públicas, una orientación territorial de la financiación e indicadores que se sintonicen con las necesidades de transformación de las organizaciones en los territorios donde se desenvuelven. Paulín, muchísimas gracias y reitero a Milder y a toda la organización mis agradecimientos por este espacio de encuentro. Gracias. Gracias, Juan Fernando. Gracias por la presentación. Ahora vamos a pasar con Carmen. Carmen Marcuello es doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Zaragoza y catedrática en el Departamento de Dirección y Organización de Empresas de la Universidad de Zaragoza. Y desde 2016 es directora de la Cátedra Cooperativas y Economía Social
Caja Rural de Teruel y desde 2017 es presidenta de OIBES Coop y vicepresidente de CIRIEC España. Ahora sí. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias, Paulín. Desde luego, muchas gracias a todos por la invitación y a todos los asistentes y a todas las personas que estáis participando en el seminario. Enhorabuena también por el webinar. Y es un honor poder compartir con Mario y con Juan este webinar porque he aprendido muchísimo de ellos y sé que voy a tener todavía que aprender mucho, ¿no?, de lo que están haciendo. He estado muy atenta a las presentaciones y creo que al final nos habéis dirigido muy bien, ¿no? La propuesta del seminario nos habéis dirigido muy bien con las preguntas y creo que, bueno, pues a ver si consigo mantener también el nivel. Bien, el seminario se había titulado La economía social y solidaria como respuesta a la pandemia y en mi caso, si la siguiente diapositiva, pues la pregunta que se me formulaba cuando estuvimos preparando el seminario era: ¿la economía solidaria es un paradigma favorable para los más vulnerables?, ¿no? Esta sería la pregunta junto con otra cuestión. Entonces me paraba y cuando llegaba esta pregunta me paraba un momento en la palabra vulnerables, ¿no? ¿Qué quiere decir o qué nos quiere decir? En este caso quería compartir, ¿no?, una reflexión que realiza Alistair MacIntyre en un libro de hace ya casi 20 años, en la que nos dice, comparte, la idea de que hemos creado a lo largo de los últimos años un mundo en el que se valora la independencia, la autonomía y la racionalidad. Es decir, hemos construido un modelo social, cultural, político, económico, basado en la independencia, la racionalidad y la autonomía de las personas. Y la pregunta que se formula es: ¿cómo es posible que hayamos hecho esto cuando ni siquiera cabemos nosotros mismos? No se trata de quién es más vulnerable o menos vulnerable. Evidentemente, claro que hay grados también de vulnerabilidad, pero es una paradoja. Estamos constituyendo, hemos creado ya un mundo en el que ni siquiera cuando somos bebés, que necesitamos cuidados y no somos independientes, no somos autónomos y tal vez incluso no somos racionales, cuando estamos enfermos, cuando somos mayores o cuando tengo un accidente hoy mismo, pues voy a necesitar de esos cuidados. Y ese sistema que estamos generando en el que se premia el más alto, el más rápido, el más fuerte, va a quedar sistemáticamente fuera de ese modelo. Entonces, la palabra vulnerabilidad yo creo que es un elemento vertebrador o que nos debería vertebrar como seres humanos, en el sentido de que somos frágiles, somos vulnerables, somos un conjunto de personas que, cooperando, trabajando colectivamente y con determinados apoyos, podemos construir otro modelo, pero es verdad que individualmente, en soledad, y también desde esa soledad que decía hace un momento, ¿no?, que en toda nuestra vida no somos independientes, no somos vulnerables, no somos autónomos o no somos racionales. En este sentido sí que quería destacar que de todo lo que se ha dicho desde el principio, ¿no?, cuando Mario ha ido planteando las cuestiones, la economía social, otra forma también de enfocar, es capaz de combinar el interés general, es decir, el interés común, con la actividad económica y con modelos de decisión democrática. Y está poniendo en el centro de las decisiones, en el centro de las organizaciones, que acaba de mencionar ahora mismo también Juan, está poniendo las necesidades de las personas, las del planeta, las de la vida, en el centro de las organizaciones. Por eso quería contrastar este asunto, ¿no? Vivimos en un mundo que somos vulnerables y necesitamos construir un mundo en el que quepamos todos. En la siguiente diapositiva trataba ya de empezar a responder a una de las preguntas que formulaba. ¿Cuál puede ser el rol requerido dentro de una visión de futuro para la economía social? En este sentido, estamos ahora mismo, pues como al comienzo, ¿no?, del seminario decíamos que ya llevamos 7 meses, ¿no?, en algunos lugares, viviendo una situación tremendamente diferente a las que habíamos conocido, por lo menos en la memoria más cercana, pero que no es única, es decir, que ya ha ocurrido en otras ocasiones. Y de hecho, en una conferencia que estábamos escuchando, Antón Costas hablaba de economía de pandemia, economía pandémica. Venía a decir que ya ha habido reflexiones, ya ha habido otros momentos en los que ha ocurrido esto. Esa economía de pandemia se caracteriza porque hay una
tensión terrible y tremenda sobre el sistema sanitario, el sistema educativo y social, la caída del PIB, la destrucción de empleo, el cierre de empresas, el incremento de desigualdad. Pero no podemos pensar que lo que nos está ocurriendo ahora mismo en estos momentos y en estos meses solo es el problema, el gran problema que tenemos en estos momentos, que puede ser que va a durar todavía más, las predicciones algunas son muy pesimistas, pero desde luego no va a solucionarse de aquí a un mes o de aquí a dos. Quiero decir que esto hay que incardinarlo en un contexto. Esta situación que estamos viviendo a nivel mundial hay que situarlo también en una economía capitalista globalizada, cuyos efectos previos ya eran inestabilidad económica de las comunidades, inestabilidad sociolaboral de los trabajadores y las comunidades y menor capacidad de autogestión democrática de las comunidades. Ese círculo rojo no sé dónde ha salido, yo no lo había puesto. Bien, en el cuadro siguiente, lo que ahí ya... No, por favor. Vuelve atrás, gracias. Además de estar viviendo en una economía globalizada, estamos también en una situación de emergencia climática y social, que ya no son solo unas pocas entidades o unos pocos científicos, sino ya hay un acuerdo, nada menos que el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Emergencia Climática ya ha aprobado este tipo de cuestiones. Hay una resolución del Parlamento Europeo también sobre la situación de emergencia climática y medioambiental, o la propia cumbre de los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos alerta de estas otras emergencias, además de la climática, las sociales. ¿Qué quiero decir con este asunto? Que en estos momentos podemos decir que la situación que compartimos en la inmensa mayoría de los países está caracterizada por estos tres elementos que aparecen aquí. Por favor, en la siguiente diapositiva, tratando de responder a la pregunta de cuál puede ser el rol requerido dentro de una visión de futuro a la economía social y solidaria, pues encontramos cómo desde diferentes trabajos académicos, desde diferentes experiencias, desde diferentes documentos políticos, desde los propios informes y reflexiones de las propias entidades, hay unos tres elementos vertebradores, en las que la economía social es capaz de dar estabilidad económica a las comunidades. ¿Por qué? Lo acabamos de ver. Movilización y redistribución de los recursos, inversión y riqueza, resistencia a situaciones de inestabilidad económica, enraizamiento en el territorio, reinversión de los beneficios. ¿Qué más y qué papel tiene la economía social? La estabilidad sociolaboral de los trabajadores y las comunidades. ¿Por qué? Porque tiene capacidad para mantener y generar empleo estable, porque es capaz de fomentar la inclusión social, por la provisión de bienes públicos y de bienes y servicios públicos, por la generación de capital social de fortalecimiento de la cohesión. Y también una mayor capacidad de autogestión democrática de las comunidades. Yo voy a poner tal vez un poco más el acento en este asunto porque después hablaré sobre políticas públicas. ¿Qué quiere decir este asunto? Que es algo realmente importantísimo. Esa creación de redes democráticas, fortalecimiento y extensión de los valores democráticos y cívicos, y la creación de espacios para el empoderamiento de la comunidad a través del ejercicio de esa democracia, ¿no? Y especialmente por la participación de los miembros en esto. Bien, ¿qué quiero decir con este asunto? Pues que esa visión de futuro, el futuro solo lo podemos imaginar cuando hemos comprendido algo más el presente y también reconocemos ese pasado. Bueno, pues en esa visión de futuro considero, desde mi punto de vista, que necesitamos a la economía social especialmente por estos tres asuntos. En la siguiente diapositiva, la pregunta que comentábamos era cuál es la agenda política o cómo está en la agenda política la economía social. Ya se ha mencionado anteriormente tanto por Mario como por Juan, ahí solamente extraigo una pequeña tabla dentro de lo que de uno de los anuarios iberoamericanos de la economía social que hemos publicado junto con CITIC España y el OIBESCO, y ahí extraíamos, o solamente quería destacar, cómo en los países que analizamos en este anuario veíamos que existe ese reconocimiento, al menos desde el punto de vista normativo, es decir, desde el punto de vista de la regulación que se hace desde a nivel nacional de cada uno de estos países, y que estamos hablando de Ley de Economía Social y Solidaria en México, por ejemplo, la Ley del Sector Social de la Economía en Honduras, o estamos hablando también
la Ley de Bases de la Economía Social en Portugal o la Ley de Economía Social también en España. En la siguiente diapositiva, es decir, ¿qué queríamos ver en el anterior? Pues estábamos viendo que sí, que existe un cierto reconocimiento desde el punto de vista normativo, que existe un cierto reconocimiento por lo menos en la agenda o en los compromisos que deberían de llevar adelante estas desde los diferentes países. La siguiente pregunta, la siguiente pregunta se refería a cómo esos compromisos, cómo esa agenda política se concreta en políticas públicas. Y aquí quería hacer una pequeña reflexión previa. Es cierto que desde el Estado, la administración pública es de donde emergen las políticas públicas, pero también emergen de los propios ciudadanos y ciudadanas. Esto lo hemos visto y seguro que lo podemos comprobar en numerosas ocasiones en diferentes contextos y territorios. Uno de los ejemplos que tengo más cercano, porque he participado directamente, son las empresas de inserción en España y comenzamos con pequeños proyectos aquí en Zaragoza, en Aragón, en la región donde vivo. Ese proceso en el que las propias entidades generan nuevas estructuras a las cuales dan respuesta a necesidades de empleo y de segundas oportunidades, terceras y cuartas oportunidades para personas en situación de exclusión o en riesgo de exclusión, han sido a su vez el origen de una política pública. Esto es, desde la ciudadanía, desde las organizaciones, hemos sido capaces de impulsar una política pública que luego sí que la administración pública reconoció, la hizo suya y la puso en marcha. Con esto quiero insistir en la idea de que el propio sector de la economía social también hace política y también puede hacer política pública, porque somos esa parte de la ciudadanía que también forma parte de ese conjunto, ¿no? Y en este sentido, quería insistir, como decía al principio, en la idea de que el propio sector de la economía social tiene que fijarse también objetivos de política pública hacia el propio sector. ¿En qué sentido? En la creación de plataformas de las entidades para la interlocución y representación y la defensa de los propios intereses. Los procesos, como mencionaba también Mario, la necesidad de generar procesos de colaboración e intercooperación. Ya no porque surgen iniciativas a nivel individual, sino como sector que apuesta por la colaboración y la intercooperación. ¿En qué? En la producción, en la distribución, en el consumo, en el ahorro. Es decir, las 4 grandes patas que la economía social ya tiene desarrolladas y que tiene actividad en cada una de ellas. En procesos de autorregulación y rendición de cuentas. Y, como también se mencionaba al final de la exposición de Mario, en la educación y formación en la cooperación. Y sobre todo, en reforzar las alianzas y la implicación de la comunidad. Como decía, insistir en que el propio sector también tiene que apostar por la creación de políticas comunes y que también permiten o van a permitir desarrollar a la economía social. En la siguiente diapositiva continuaba con la idea esta de qué políticas públicas y cómo hacia la economía social. En este sentido, casi siempre, por lo menos en la experiencia que tenemos o que tengo más cercana, parece que siempre nos dirigimos más hacia esa administración local, regional y nacional. Yo creo que también hay que dar pasos cada vez más contundentes y yo creo que se está generando ese clima, ese momento, para que las instituciones internacionales tengan y refuercen ese papel que desde los distintos niveles se pueden poner en marcha este tipo de políticas. He mencionado hace un momento pues, Naciones Unidas hablando de la emergencia climática, pero Naciones Unidas también ha empezado a trabajar desde hace tiempo en materia de economía social. Me están avisando de los 5 minutos, ¿vale? Muchas gracias. Y creo que tiene que haber un reforzamiento, ¿no? Tanto de las estructuras, tanto locales, regionales, como nacionales e internacionales. Y en este sentido, un documento que recomiendo encarecidamente es el publicado por Rafael Chávez y Monzón sobre la evolución también de las políticas públicas y un análisis de distintos países. En este sentido, diferencian entre dos fundamentalmente. Políticas blandas, que están dirigidas a crear un ecosistema favorable a las empresas, de las políticas duras, que ya están más dirigidas al fomento, políticas económicas dirigidas más al fomento empresarial de la economía social. Ya hemos mencionado en las anteriores, tanto Mario como Juan, medidas institucionales de que al menos se reconozcan legalmente que tienen capacidad
económica para ejercer sus actividades, y son fundamentales y muy necesarias medidas de carácter cognitivo, que decíamos también antes, esa invisibilidad del sector. Pues a uno de los agentes fundamentales para dar esa visibilidad y reconocimiento es la administración pública, como también aceptando como representantes en los distintos estamentos y lugares donde se toman decisiones a nivel político. En cuanto a las políticas duras, están dirigidas pues, a mejorar la oferta, la competitividad, relativas también a la demanda, dirigidas a las actividades de las empresas de economía social. En general, este conjunto de políticas son fundamentales, pero también desde el punto de vista de ofrecer la diversidad, de permitir unas reglas de juego justas para las entidades de economía social en un contexto en el que cada vez queda o parece que quede menos espacio en la agenda de las distintas políticas. En la siguiente diapositiva hago un detalle, un mayor detalle de esas políticas, es un resumen del trabajo que he mencionado de Chávez y Monzón y que, insisto, recomiendo encarecidamente. En la siguiente hago otro resumen de esas políticas duras, si puedes pasar, por favor. Pues medidas centradas en la función empresarial, etc. En la siguiente hago una referencia a algunas de las que se refieren a lo que sería la mejora de la competitividad y que es una visión global de esas políticas o esa clasificación, categorización de las diferentes opciones que se pueden llevar adelante desde los distintos niveles que decíamos, ¿no? O de que decía hace un momento, a nivel local, a nivel regional, a nivel estatal, a nacional y a nivel internacional. Y en la siguiente diapositiva era la última pregunta que formulábamos el otro día cuando estábamos preparando, era ¿qué barreras se deben superar en las políticas públicas para hacer más solidaria la sociedad y el Estado? La verdad que la pregunta es difícil, es muy difícil de responder y principalmente lo que veía era volver a reforzar la idea que he dicho, la de recuperar protagonismo como sociedad civil, como organizaciones, insistiendo en que somos capaces también de desarrollar políticas que puedan mover y movilizar políticas a niveles de las administraciones públicas, lo que pueden ser los gobiernos. En otro sentido, y por parte de las administraciones públicas, hay que recuperar esos otras maneras de medir que decía hace un momento Juan, ¿no? Cuando una administración pública contrata servicios o cuando publica licitaciones, cuando realiza ese ejercicio de contratar servicios como agente económico, también tiene una responsabilidad importantísima y en este sentido hay toda una línea de trabajo sobre la compra pública responsable, también sobre lo que llamamos cláusulas sociales, lo que pueden ser reservas de mercado. Es decir, que existen instrumentos que actualmente ya se están aplicando y que sería importantísimo que se fueran extendiendo. Y evidentemente la transparencia y la rendición de cuentas. Y ya realmente cuando trataba de responder a esta pregunta, lo que me ha llamado también la atención, como decía Mario, es que al final lo que necesitamos es aprender a cooperar. Y quería recordar unas palabras de un libro bastante inspirador, El apoyo mutuo, un factor de evolución, escrito por Kropotkin a principios del siglo XX, en el que dice que son aquellas especies que poseen mayor inteligencia para unirse y evitar la competencia y la lucha, tienen también mejores oportunidades para sobrevivir y alcanzar el máximo desarrollo progresivo. Tales especies florecen mientras que las especies que desconocen la sociabilidad van a la decadencia. Y dice también, el ser humano no constituye una excepción de la naturaleza, también está sujeto al gran principio de la ayuda mutua, que asegura las mejores oportunidades de supervivencia solo a quienes mutuamente se prestan el máximo apoyo en la lucha por la existencia. Estamos en tiempos complejos, estamos en situaciones difíciles. Yo creo que hay que volver a recordar que creo que la historia del ser humano ha sido siempre una historia que ha sido posible superar las dificultades gracias al apoyo mutuo, gracias a la cooperación. Y que ese aprendizaje parece que lo hayamos olvidado y que necesitamos recuperar cómo se aprende a cooperar, cómo se gestiona la cooperación, cómo se forma en la cooperación. Muchas gracias por su atención y continuamos con...
Muchas gracias, Carmen. Bueno, gracias a los tres para sus presentaciones. Le voy a dar la palabra a Milder para presentar la conclusión y luego vamos a pasar a las preguntas. Gracias, Pauline. Gracias a Carmen, Juan Fernando, Mario. Me parece que las presentaciones son bien complementarias. Hay algunos elementos que quiero o que me llamaron más la atención que otros, o sea que no voy a repetir lo que han dicho, pero repetir algunas cosas que me parecen muy interesantes. Toda la puesta en contexto y las diferentes variantes que hemos visto en la economía social, el modo de funcionamiento que están en algunos países, lo encontré muy interesante, sobre todo la parte de presentación de Mario. Los desafíos que, entre otros, me parece los tres intervenantes han hablado de implicarse en los marcos normativos, los marcos regulatorios de cada país. Y me parece dos o tres hablaron también todo lo que es el desarrollo de recursos humanos, todo lo que es la educación a la vida de la economía social y solidaria. Igualmente, de ver la situación de la economía social y solidaria no solamente a nivel local, sino a nivel internacional, haciendo alianzas entre los diferentes países, pero sin olvidar lo que somos o lo que son nuestras raíces de economía social y solidaria. El otro elemento que me llamó bastante la atención de la parte de Juan Fernando, de toda la cuestión de la imagen de iceberg, que a pesar que tenemos muchos años trabajando dentro del ámbito de la economía social, desgraciadamente todavía no tenemos los elementos que puedan ayudarnos a bien medir. Y como la imagen, me parece, de iceberg es muy interesante, que solo vemos solamente una parte y que todo el resto del trabajo, toda la parte que es más blanda, más soft, es algo que no se ve y que tendríamos que trabajar sobre eso. No ver solamente impacto financiero o rendimiento financiero, sino también todo lo que es las transferencias sociales o el impacto que hay a nivel social. Si analizamos o ponemos en cuenta todos esos elementos, lo que en algunas regiones o algunos países lo ven como ineficiencia, teniendo la imagen completa y total, bueno, la imagen sería muy diferente. Y lo que la conclusión, digamos, de la parte de Carmen, todo lo que es el rol de la economía social en el futuro, de qué manera podemos participar dentro de la agenda pública, cómo podemos definir o de qué manera los ejemplos de que podríamos hacer o fomentar o las diferentes tipologías de políticas públicas que podríamos fomentar o que deberíamos fomentar en cada una de nuestras regiones. Entonces es algo muy complementarias, muy interesantes, así es que les agradezco mucho Carmen, Mario y Juan Fernando. De todas maneras, a todos los participantes, estas presentaciones van a estar disponibles. Les agradezco mucho por su presencia. Las presentaciones fueron excelentes y ahora pasemos a las preguntas. Gracias. Bueno, sí, he visto algunos comentarios en el chat y también hay una pregunta en relación a las subvenciones mencionadas como parte de las políticas públicas, ¿cómo se financian y cuál es la fuente para ello? Yo me imagino que es más para Carmen. Bueno, ¿quién quiere responder? La pregunta es, en relación a las subvenciones mencionadas como parte, ¿cómo se financia, cómo se obtiene la financiación? En relación a las subvenciones mencionadas como parte de las políticas públicas, ¿cómo se financian y cuál es la fuente para ello? Se produce una cuestión en España en concreto,
en la propia Constitución también en España se dice que los poderes públicos tienen que fomentar el cooperativismo, el asociacionismo y también el movimiento fundacional y mutual. En este sentido, es cierto que desde siempre al menos ha habido una incidencia clara en los presupuestos tanto estatales como regionales de que debe existir apoyo, algún tipo de apoyo, pues bien por la incorporación de socios, por la actividad económica, por la generación de nuevas empresas, y esa financiación procede por lo general de los presupuestos generales del Estado y de los presupuestos también de las propias comunidades autónomas. A nivel europeo hay un proceso de un plan de acción para la economía social en Europa y se prevé que habrá o que debería haber un acompañamiento también presupuestario y que ese tipo de subvenciones irían encaminadas, como las categorías que he hecho, unas dirigidas hacia la visibilidad también y otras dirigidas también a la potenciación de la oferta y de la demanda. Gracias, Paulina, ¿podría hablar? Sí, sí, sí. Dentro de lo que hemos visto de los miembros de INAIS y de los diferentes países, claro que la diferencia es en cada país. Por ejemplo, aquí en Quebec, desde luego hay muchas subvenciones. He visto mismo en países de África que hay subvenciones que vienen de parte del gobierno a los diferentes rubros que hay dentro de la economía social o diferentes rubros que están en relación con para aliviar la pandemia. Pero me parece que el elemento importante es la parte que Carmen decía al final, de cómo en diferentes países podemos fomentar ese tipo de políticas públicas, que no sea solamente una imagen, una idea o un bienestar de los países europeos o mismo de América del Norte o canadienses, sino que también debe ser algo mucho más generalizado. Esa generalización viene también desde el punto de vista, como decía Mario, que en el momento que somos mucho más visibles, mucho más conocidos. Por ejemplo, aquí en Quebec es de conocimiento del Estado que el impacto económico dentro del PIB, del PIB, de la economía social es alrededor entre 8 y 10%. O sea que es una fuente enorme de ingresos para el Estado, es una fuente enorme de las fuentes de trabajo y como tal debería ser sostenido. Y entonces esa es la manera como me parece podemos ir mucho más adelante o avanzar dentro de las políticas públicas y me parece que esa es la línea de conducta que han presentado los tres panelistas, de decir que sí, las políticas públicas son muy importantes. Gracias. Bueno, no he visto más preguntas en el chat, si no puedo compartir algunos los comentarios. Y si María Elena y Raúl han visto algo pasar. Sí, María Elena. Sí, en realidad yo no hay muchas preguntas, hay comentarios más bien apoyando las afirmaciones de los expositores. Pero creo que con las contribuciones que hemos tenido de los tres expositores que han sido realmente excelentes, creo que podríamos hacer un análisis un poquito más preciso a posteriori, señalando que hay como dos etapas en esto de la pandemia y la economía social y solidaria. Esta etapa que tenemos que sobrevivir la pandemia cuando ha habido el encierro, donde se requiere subvenciones, apoyo del Estado, etcétera, y otra etapa donde se tienen que desarrollar nuevas formas de cooperación y de colaboración para desarrollar un nuevo modelo que va a ser post-pandemia, porque no vamos a poder, ni los estados van a poder permanecer con un sistema de subvención permanente, sino más bien tienen que incentivar una nueva forma de contribuciones económicas en los países. Aquí mismo en Bolivia hemos visto que en estos periodos donde ya no tenemos los bonos que hemos recibido del Estado, se han desarrollado un montón de iniciativas, no solo en el ámbito tecnológico, sino iniciativas que son más bien desde el punto de vista en el hogar. Se vende de todo, se transporta todo, se colabora con todo y creo que esta forma es la que deberíamos incentivar a partir de la política pública
para un nuevo paradigma económico que tendría que surgir a partir de esto, ¿no? Gracias, María Elena. Bueno, si no hay más preguntas, quizás le puedo preguntar a Raúl si tiene un comentario para compartir. No, gracias. Realmente me sirvió mucho la presentación de los 13 expositores para actualizar nuestro conocimiento sobre la economía solidaria. Y realmente se está plasmando en sus presentaciones en la gran contribución que hace todas estas organizaciones, todos los que estamos trabajando en las diversas áreas de la economía, en el sector rural, en el sector urbano, transporte, etcétera, que estamos contribuyendo en la generación de empleo, en la generación de riqueza dentro de nuestras sociedades. Aquí en Honduras, donde estamos trabajando, vemos un gran ejemplo de todo el tipo de organizaciones solidarias que existen en el país, desde cajas rurales, cooperativas de ahorro y crédito, microfinancieras y otro tipo de asociaciones, fundaciones que están logrando mantener el trabajo, mantener la sostenibilidad de la economía. He visto en los diversos informes de que la pandemia nos ha afectado un poco, sin embargo, los pequeños productores y los que trabajan en las microfinancieras han podido seguir creciendo, logrando aumentar sus ahorros, logrando utilizar el crédito para sus actividades productivas. Hoy justo estuve en una asamblea de un fondo de garantías que existe en Honduras, Confianza, y vimos que también los fondos de garantía contribuyeron mucho para lograr superar la crisis en esta pandemia. O sea, la solidaridad está en boga y nos estamos ayudando. Gracias por sus presentaciones, muy motivadoras, y como dice María Elena, creo que nos va a servir todo este material para seguir construyendo, seguir alimentando este trabajo hacia el futuro. Muchas gracias. Paulín, Gracias, perdón, por ahí sí. alguna persona a lo mejor quiere también hablar o compartir con los expositores. ¿Por qué no abrimos micrófono por 2 o 3 personas y luego cerramos? Bueno, ok, bueno, porque he visto pasar Sí. dos preguntas más, pero podemos abrir el micrófono entonces para 2 o 3. 2 o 3 sí, máximo, sí. para no estar mucho Sí. tiempo. Normalmente tienen la función para levantar la mano. Yo no sé si está activada cuando van en la lista de participantes. Está. ¿Alguien quiere hacer una pregunta o un comentario? No, parece que no. Ok, bueno, puedo ir con la pregunta que estaba escrita. Era, entiendo que somos más mujeres poblacionalmente, perdón. ¿Cuál debe ser el rol de la mujer y la mirada del Estado hacia este género? Y luego voy a dar la palabra a Francisco Hidalgo. No sé quién quiere preguntar, quién quiere responder a esa pregunta. Solo empieza la once, que no Sí, Carmen, sí. Y luego, bueno, Juan Fernando. Hombre, el papel de la mujer en la economía social, por lo que conocemos, es predominante en muchos de especialmente en determinados sectores, es predominante. Ya no es que sea más o menos, sino que es mayoritario, ¿no? Pero, como siempre, es necesario todo ese proceso de empoderamiento, pero colectivo. Yo creo que desde luego la parte del papel que tiene la mujer es fundamental,
en muchos de los ejemplos que de hecho ha puesto incluso también Juan, pero aquí se trata de crear y de desarrollar esos procesos de empoderamiento colectivo en el que tanto mujeres, niños, jóvenes, todas las edades, personas con situaciones diversas deberían de tener las mismas oportunidades. Y desde luego, en este sentido sí que llama la atención en algunos de los trabajos que hemos realizado, cómo es verdad que a pesar de ese papel predominante de la mujer, en los foros de decisión de la mayoría de las organizaciones desaparecen, ¿no? Desaparecen las mujeres. Entonces, tienen un protagonismo importante dentro de la organización, pero a la hora de la toma de decisiones, esas juntas directivas, esos consejos rectores son predominantemente, en este caso, masculinos, ¿no? Eso evidentemente es una necesidad que hay que cambiar, o es una situación que hay que cambiar. ¿Cómo se hace? Bueno, pues yo creo que se están dando pasos, yo creo que se está tomando cada vez más conciencia y se está viendo esa importancia de esa incorporación. De hecho, hay experiencias muy interesantes de cooperativas agrarias en las que al ser el socio, el varón, al ser la explotación familiar y ser solamente socio uno de ellos, normalmente ser varón, pues están creando ya cambios dentro de las propias cooperativas agrarias para que puedan ser socios los dos, es decir, al menos hombre y mujer que puedan tener las mismas oportunidades de participar activamente en la cooperativa y no de forma subsidiaria. No sé si Juan Fernando quería completar. Francisco ha levantado la mano. Un comentario. Sí. Estando de acuerdo con lo que plantea Carmen, recordar un poco que la mujer es una de las bases de las pirámides que estábamos mostrando. O sea, si hay algo sustantivo, es el rol de la mujer en el sostén de las dinámicas económicas. Y además, la incidencia que tiene en la generación de condiciones para el desarrollo local tiende a ser mucho mayor incluso que la del hombre. La mujer realiza prácticas de trueque, intercambios no monetarios, economías del don. Los recursos son redistribuidos directamente entre su núcleo familiar, mucho más que preponderantemente que lo que hace el hombre. De manera que esto de que se pone en el centro de la cuestión la preservación de la vida, si ha de tener un nombre, es un nombre de mujer y probablemente es una mujer rural. Y ahora en pandemia lo estamos viendo, ahora en pandemia es absolutamente más claro. Todo lo que tiene que ver con la economía del cuidado es lo que ha soportado un poco las condiciones en las que estamos en confinamiento. Eso, entonces, por eso, desde mi punto de vista, ese rol es fundamental. Pero más que mujer u hombre, interesa mucho el enfoque que va más allá del número, ¿cierto? De que participe la mitad hombre, la mitad mujer. Realmente es un enfoque polivalente que permite múltiples miradas al hacer económico. Bueno, muchas gracias. Yo he visto que Francisco Hidalgo ha levantado la mano y había hecho una pregunta. Entonces, última pregunta y de ahí vamos a terminar. Entonces, Francisco Hidalgo. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, gracias. Ya, mi nombre, bueno, es Francisco Hidalgo. Nosotros somos de Urban Coop, una cooperativa nueva que se formó acá en Chile. Y hemos estado haciendo algunas gestiones en cuanto al gobierno con el tema de la economía social, porque se precarizó un poco el trabajo que nosotros tenemos acá en Chile, que en este caso somos una cooperativa de transporte, por estas multinacionales, estas aplicaciones que existen a nivel mundial, y que llegaron a precarizar un poquito los trabajos que ya existían. Hemos tratado de conversar con el gobierno para generar políticas públicas hacia la economía social, pero hemos tenido muy pocos resultados. Nos han escuchado bastante, pero no sabemos cómo poder gestionar con ellos o presionar con alguna organización mayor para poder hacer partícipe al Estado en la economía social, por lo menos acá en Chile. Nos ha costado bastante. Hemos tenido recepción de nosotros, no nos escuchan, pero la participación, la gestión de proyectos nos ha costado mucho que participen o que nos apoyen. Entonces, no sé si existe alguna organización de repente dentro de todo esto que ayude a gestionar este tema con el gobierno. Esa es mi consulta. No sé si alguien, Mario, sí. O cómo lo han hecho en sus países, cómo han solicitado esto.
Bueno, interesante la iniciativa en relación a los temas de la, sí, de la economía social y las políticas públicas y los apoyos de instrumentos o programas públicos. Hoy día hay algo más de apertura que años atrás, hay que ser insistente. Francisco, ¿es tu nombre de la cooperativa? ¿Ahí me escuchan? Urban Corp. Sí, pero tu nombre. Francisco Hidalgo. Francisco, mucho gusto. Mira, te voy a dejar aquí en el chat mi correo y tú me escribes y podemos ver qué apoyo y orientación te podemos dar en esta preocupación que tienes. Hay que ser insistente, hay que ser, por decirlo así, constante y identificar ahí las contrapartes adecuadas dentro del sector público. Así que ahí está en el chat del evento y cuando gusten me escribes y podemos conversar a ver qué orientación podemos dar. Sí, lo que pasa es que a nosotros nos falta un poquito, quizá un poco, presionarnos un poco, porque acá, no, como le digo, no han recibido, pero así como voluntad política que se podría decir es muy poco, pues, y hoy en día acá en Chile las cooperativas se están levantando bastante, entonces pues, creemos que necesitamos apoyo del gobierno para poder seguir trabajando. Sí. Muy bien. A ver si me escribes y conversamos, ¿te parece? Bueno. Sí, súper bien, muchas gracias. David Venegas me parece que estaba haciendo algunos comentarios, no sé si quiere compartirlo. Buenas tardes a todos. Sí, bueno, creo que en general la situación es bastante difícil, ¿no? Para América Latina. En Perú el impacto de la pandemia es muy fuerte. Las políticas del gobierno nos dicen que por ejemplo, en el caso peruano, caída de PBI está calculada a fin de año en 12%. Ese es el pronóstico del gobierno central. Se habla de un desempleo abierto que ha llegado a unos 7 millones de personas. Entonces es un impacto impresionante. Las políticas de subsidio que lo Estado ha dado a la sociedad en general se han orientado básicamente a las que tienen, a las empresas del sector formal que tienen una situación que son viables, digamos, entre comillas. Sin embargo, yo creo que el reto para todos es cómo llegar a los segmentos más vulnerables, ¿no? De hecho, un resultado de la pandemia va a ser el aumento de la injusticia social. Hacían todos los esfuerzos, vamos a sufrir mucho en este año y el próximo, sobre todo, ¿no? Entonces, ese es el contexto. En ese contexto, ¿qué podemos hacer nosotros? Esa sería la pregunta. Yo decía, bueno, fortalezcamos alianzas. Lo que dice el amigo de Chile, ¿no? Nosotros, nuestras experiencias son diversas experiencias, grandes, pequeñas o medianas, o chicas, pero no, como dicen en mi país, no cacareamos, no nos hacemos ver. Yo creo que la primera cosa es hacernos ver, hacernos notar. La otra posibilidad es intentar hacer alianzas nacionales que nos permitan trabajar en forma conjunta. La tercera cosa es hacer negocios entre todos, con el Estado, ¿no? Es decir, obviamente, yo concuerdo, los subsidios del Estado van a ser siempre limitados, pero sí es importante que haya subsidios. Pero lo que tenemos que esos subsidios lleguen a la parte baja de la sociedad. Nosotros tenemos esa expertise, es decir, nosotros estamos ubicados abajo, entonces
tenemos mayor capacidad para poder intentar lograr empresas sociales sostenibles. Mercado local es un tema central para el momento. Es decir, cómo logramos locales que permitan a la gente vivir, enfrentar el desempleo o el hambre. Acá en Lima, yo vivo en Lima, estamos viendo hace ya un mes, 2 meses, las personas que se acercan y te piden algo de comer, algo de plata, un sol, una galleta para poder comer. Eso se está generalizando. No sé cómo estará en los otros países de América Latina, pero en Perú eso empieza, y estamos empezando. Entonces, ese es un tema, es un reto muy grande, y yo creo que la única manera es poner condiciones muy duras, reactivar una propuesta productiva a la población que tiene menos recursos. Ese creo que es el reto. No sé si, bueno, hay que ser creativos, hay que empezar por lo que tenemos o lo mucho que tenga para trabajar en forma conjunta, ¿no? Hay que entender que la economía social y solidaria no solo son las instituciones de microfinanzas, es todo esto que nos presentó al inicio tanto el amigo de Chile como el de Colombia, ¿no? Es decir, una variedad de experiencias empresariales pequeñas o medianas que pueden articularse. Porque ahí yo creo que hay un factor que siempre se menciona en la economía social y solidaria, que es la solidaridad. El ejemplo de la fundamental, ¿no es cierto? En este momento no hay solidaridad entre nosotros, voluntario, capacidad de renuncia, ¿no es cierto? No ganar mucho, ganar poco, pero ganar entre todos. No, yo no le veo alternativas si es que no hacemos algo así. Bueno, gracias. Como ya está pasando el tiempo, vamos a terminar quizás con una última palabra de cada panelista. No sé si quieren decir una palabra para cerrar el webinar. Mario. Bueno, por mi parte, muchas gracias por la invitación. Creo que estamos viviendo tiempos que son muy, muy complejos, y habitualmente en estos tiempos complejos, uno de los refugios que tiene la gente son sus propias organizaciones de economía social y solidaria. Es un espacio en donde la gente se puede sentir acogida, pero también buscando la solución de sus problemas, de su día a día, de su cotidianidad, pero de una manera solidaria y sin tener que dejar de lado a sus vecinos, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo. Y creo que hay que siempre tener la visión de que aunque se enfrenten muchos problemas cotidianamente, permanentemente, estas organizaciones existen y están presentes en todos nuestros países, en todos los países de la región, de América Latina, pero también de todos los continentes, y son un sello de esperanza y también de mejoramiento de la calidad de vida para cientos de millones de personas. Y por lo tanto, en la medida que nos sintamos parte de este sector, que nos involucremos en él, yo creo que va a ir siempre en beneficio de las personas, de su familia y de sus territorios. Así que un saludo para todos desde Santiago de Chile, y una vez más muy agradecido de la invitación de INAICE y también de haber compartido esta tribuna con Juan Fernando y con Carmen. Gracias, Mario. Juan Fernando. Gracias, Paulín. Bueno, comentar entonces que estas organizaciones de economía social y solidaria a las que hacemos referencia rompen distintos paradigmas. Para empezar, demuestran que hay varios tipos de organizaciones
que en ocasiones estas organizaciones se organizan empresarialmente y que hay más empresas que las lucrativas. La polivalencia de empresas y organizaciones en el territorio, sin duda lo que hemos visto es que generan condiciones para el desarrollo local. Potenciar financieramente estas organizaciones, por supuesto, es una tarea de políticas públicas, pero también de organizaciones que sirvan para impulsar, apadrinar, acompañar, valorizar y consolidar estas expresiones en circuitos económicos locales. Muchas gracias, Paulín, Milder, un lujo total compartir con Mario y con Carmen. Muchas gracias, Juan Fernando. Y Carmen, última palabra. Pues me sumo a los agradecimientos, ahora ya un poco ya muy nocturnos por aquí y un poco cansada, pero seguía manteniendo desde luego la atención porque las preguntas y lo que se ha ido mencionando después, además de las presentaciones, ha sido muy interesante. De nuevo, gracias por la iniciativa, gracias por la invitación y me ha gustado mucho una contribución que había en el chat y sí que quería reforzar como dos ideas. Una es, necesitamos recuperar el papel protagonista de la economía social, protagonista de nuestras propias también decisiones, en el sentido que se formulaba hace un momento, ¿no? por David Venegas. Recuperar ese papel vertebrador, ese papel de las alianzas, ese papel de la intercooperación, el que ha fortalecido y ha permitido que la economía social, a pesar de toda la adversidad, de todas las dificultades, ha permitido que continuara existiendo. Y estoy hablando de numerosos territorios. Y también recuperar ese papel como generadora de políticas públicas. Es decir, desde la ciudadanía somos capaces de generar políticas públicas en el sentido más común y más amplio, como ya nos decía también incluso Elinor Ostrom. Y luego también como provocadora de políticas públicas que exige a la administración, que exige a los políticos, a los gobiernos, que hay que poner en el centro la vida, hay que poner en el centro el planeta, hay que poner en el centro el cuidado. Y eso es lo que mencionaba en este caso, es Isabel Cruz, dice aquí, quizás hace falta explorar el gran desafío del cambio climático. ¿Por qué no ser protagonistas? ¿Por qué no ser punta de lanza también con esto? ¿Por qué no aprovechar este momento tan necesario de que la economía social también sea una parte de la solución, como le ha tocado en muchas ocasiones? Así que muchas gracias otra vez, muchas gracias, muy agradecida. Gracias, Carmen. Bueno, Milder creo que va a decir la conclusión. Muchísimas gracias a todos por su presencia, sobre todo gracias a Mario, Juan Fernando y sobre todo a ti, Carmen, que acabas de hablar. Son más de la medianoche para ti. Muchas gracias por tu ponencia, tu presencia. Gracias a todos los presentes. Y una última palabra, última frase, decir, bueno, que sea social y solidario no significa asistencialista. La economía social y solidaria es una riqueza y como tal debería tratarse. Entonces, todos me parece, los temas que han dicho antes los panelistas van dentro de esa dirección. Es una riqueza y es que hay que presentarlo como tal. Gracias a todos y todas y estaremos en contacto. Así es que hasta pronto. Muchas gracias. Gracias a todos. Voy a mandarles mañana un correo con la grabación de la actividad y las presentaciones de los panelistas. Así que bueno, gracias y hasta pronto. Gracias, hasta luego. Gracias. Adiós, que estén muy bien todos.